Pues nada, yo voy a ser hoy súper breve, principalmente porque he tenido a todas y a todos. Muy buenas tardes, yo voy a ser muy breve porque he tenido la suerte de adelantar en primicia de Reynosa, que yo creo que muchos lo conoceréis, pero a mí me da mucha alegría que esté porque además es de la quinta de los jueces prevención anterior también y del pre-COVID, que parece mentira que hablemos en esos términos. Yo creo que no necesita presentación, responsable de prevención de FAM Metal y por tanto, bueno, irremediablemente experto en el tema que nos ocupa hoy, que si os dais cuenta estamos intentando dar un poquito más de concreción a los temas, en vez de hablar de reales decretos, hablar de problemas concretos. Ya os pido disculpas, como le pedí a Virginia, por no estar aquí en la primera edición del año, que fue súper interesante, como pudisteis comprobar, de las pruebas de ajuste. Y hoy ya estoy rompiendo mi promesa de ser breve, pues bueno, pues vamos a hablar de Puente Grúa, pero no solo de Puente Grúa, también de accesorios de elevación, como habréis visto. Es un elemento que está tratado en el Real Decreto 1215, como tipo de elevación de cargas, cuya evaluación es compleja porque depende mucho de cómo se ha manejado por el operador o la persona que lo maneja, con lo cual no es una evaluación sencilla en tanto en cuanto se refiere exclusivamente a condiciones materiales. Pero ya os digo que a buen seguro, de la mano de José, bueno, pues os vais a llevar no solo todos los criterios para poder evaluar mañana de manera más rápida y más sencillita, sino que además una presentación que me ha supuesto honor como soporte técnico. Entendemos. Presentaciones, he tenido la suerte de poder verla. También es verdad que buena pluma, en 20 minutos 30 lo está viendo y no solo lo que nos vayan a exponer hoy, que la grabación de hoy que va a estar presente, sino luego es una presentación que se va a poder consultar y con además que tiene mucho material, a mi juicio, de mucho valor, que no solo es el teórico, sino que se nota mucho que además que está hecha desde la práctica, desde la experiencia en el uso de este tipo de equipo de trabajo que tienen en iPhone Metal. Y sin más, y dándole las gracias y volviendo a repetir que es una alegría verlo aquí porque ha estado siempre y en su día, gracias a unos discos de vinilo, gracias a su buena voluntad e intentando compensarlo con unos discos de vinilo, Soy fácil de comprar, ¿eh? estuvo por aquí, pues lo dejo para no quitarle más tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por la presentación y nada. Es cierto que me compró con un disco de los Iron Maiden y otro de Anthrax. O sea que sí, que me vendí. Y nada, bueno, pues en primer lugar pues, agradecer la presentación de Jesús y agradecer también al colegio pues que realice estas actividades que desde luego que es un foro de encuentro y un foro de participación que nos viene muy bien pues a los técnicos que participamos. ¿Vale? El- la temática de hoy va a ser sobre los puentes grúa, evaluación de riesgo del puente grúa, los elementos accesorios, ¿vale? Y también pues lo que serían las buenas prácticas, ¿vale? Ese sería el... Y esto lo va. Ahora, vaya tecnología. Vale, el objetivo de la sesión, pues, es evitar estas cosas. Que es más común de lo que nos podamos imaginar este tipo de accidentes, sobre todo cuando estamos haciendo trabajos de mantenimiento en las empresas, bien con personal propio, bien con personal externo. Esto mismo, que bueno, aparte de el lugar de trabajo, pero que también es habitual encontrarnos muchas veces con este tipo de situaciones y este tipo de movimientos donde no se guardan distancias de seguridad, donde no se ha previsto ningún tipo de planificación de movimientos de carga, desde luego donde los lugares de trabajo dejan mucho que desear. Y luego también, pues, otro tipo de actuaciones que también pues, se ven habitualmente y que cuando el técnico de prevención se va, pues suelen aparecer este tipo de condiciones.
Pues yo creo que esto justifica más que sobradamente pues, hacer una sesión relativa a los puentes grúa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo primero que vamos a hacer es una pequeña ventana con el marco normativa. Y luego lo voy a enfocar la sesión a través del ciclo de vida del puente grúa, desde la parte de diseño hasta que lo vamos a desechar o lo vamos a realizar una modificación. Y luego, pues, en los elementos auxiliares, algunas buenas prácticas y algún caso real. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un puente grúa, qué tipos de puente nos podemos encontrar, etcétera. Pues, los puentes grúa pues, se utilizan en la industria para mover cargas, para almacenar, para manipular y otras veces otra serie de acciones que en principio ni se deberían realizar, pero desgraciadamente se están haciendo. Puentes gruanos podemos encontrar los monorraíles, ¿vale? Los birraíles, luego los pórticos, eh, los que vienen en una sola, que vienen en la pared, que llevan un brazo. En fin, hay una serie de puentes que nos podemos encontrar en las empresas. Los más comunes pues serían los birraíles que van sobre unos testeros que van en las paredes de las naves, o luego también nos podemos encontrar un pórtico, ¿vale? Que en este caso, en lugar de ir por las paredes, por unas vigas carrileras, pues van por unas rodaduras que están en el suelo. Estos serían los elementos que más, pues, o los que tenemos que prestar atención a la hora de hacer inspecciones o a la hora de hacer cualquier tipo de evaluaciones, ¿vale? Pues lo que serían el carro y el polipasto, ¿vale? En estos elementos, pues tienen que estar sujetos a una serie de normativa que ya viene regulada toda en el Real en el 1215 o en el de elevaciones y luego, pues en las normas de referencia UNES, que luego también comentaremos un elemento. De esto, pues las reductoras, por ejemplo, es uno de los elementos más críticos de los polipastos y de los carros. Los tambores son otros elementos críticos. No digo críticos porque están sujetos a unos ciclos de uso que es complicado entender si no se presta atención o si no pierdes un poquito de tiempo en documentarte. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los puentes grúas no es solo ir a ver el cable del puente grúa o es ir a ver el final el final de carrera del puente grúa o la pestaña del gancho, sino también conocer cuáles son los ciclos de vida de un puente grúa. Porque además están sujetos a un tipo de inspección en función van pasando los años. Entonces es importante a la hora de comprar un puente, pues conocer determinados conceptos que también los vamos a ver. ¿Vale? Estos serían pues otro tipo de puentes. Y luego por los dispositivos de seguridad que tienen los puentes grúa, pues finales de carrera, fotocélulas anticolusión, anticaídas del carro, setas de parada de emergencia, señales acústicas, luminosas, caja negra. Afortunadamente esto también va evolucionando mucho y ahora mismo los puentes grúa que están en el mercado pues tienen unos dispositivos donde fácilmente con un puerto pues puedes sacar toda la información respecto a horas de trabajo, a ciclos, si ha tenido alguna colisión, si no ha tenido alguna colisión, si se ha manipulado los limitadores de carga, que es otro elemento a considerar. Muchas veces en las fases de diseño pues no tienes en cuenta cuál va a ser el uso que le vas a dar el puente en 3 años. Resulta que en 3 años pues el puente se queda pequeño y te llega el encargado de turno y te dice, dale una vuelta. La vuelta es que le pongas más kilos de lo que realmente esté diseñado. Ya estamos manipulando un elemento de seguridad que puede comprometer pues, la seguridad de las personas. Pues ahora mismo, gracias a la tecnología, pues todos esos eventos se pueden quedar grabados en esa caja negra del puente grúa. Luego también otros elementos, pues las reductoras, los tambores, los cables, los frenos, los equipos de radiofrecuencia, que también es importante tener en cuenta, y se pueden producir accidentes si una persona no competente, y ya vengo a introducir otro concepto, persona competente, ha manipulado un equipo de radiofrecuencia, porque tiene que estar en unos canales determinados y se tiene que evitar, por ejemplo, que yo que estoy aquí con un puente, pues el EVA que esté allí pueda accionar con el mando el mismo puente. Entonces,
el concepto de personal competente a lo largo de toda esta presentación es importante porque no cualquiera debe manipular los puentes grúa en cuanto a inspecciones, maquinaria, etcétera. Estos serían algunos dispositivos que podemos ver. Lo pongo para que sea visual, por si alguna vez no habéis visto, ¿vale? Y por ejemplo, aquí donde viene un marcador, aquí a la derecha del todo, abajo, pues afortunadamente ya hay manera de saber cuánto o qué carga está soportando el puente. Anteriormente, pues te tenías que fiar de cualquier cosa. Ahora ya, pues hay dispositivos que se pueden instalar en los puentes grúas que te dicen qué peso está levantando el puente. Eso, por ejemplo, se hace con unos tensores, que está aquí también en la foto. Lo que pasa es que como no tengo, no lo puedo marcar. Pero bueno, son unos tensores que te detectan el peso. Y luego tienes los limitadores de carga, los testeros, polipastos, la línea blindada, que la línea blindada pues, también es otro elemento importante, más por el riesgo que puede suponer a la hora de manipular esas zonas para el personal de mantenimiento. Estos serían algunas fotos de los puentes. Elementos de seguridad, en este caso de un pórtico, donde viene la seta de emergencia y una fotocélula de colisión, que la fotocélula parece que es ciencia ficción, pero esto lleva años y años utilizándose en maquinarias y realmente pues, se evitan accidentes de cualquier persona que pueda pasar por ahí, que pueda ser atropellada por el puente. Estos serían los mandos de radiocontrol, que también son importantes a la hora de mantener distancias de seguridad. Los puentes normalmente te vienen también con una botonera, con un cable, pero no te permite mantener distancia de seguridad en ocasiones respecto de los movimientos que estamos haciendo. Este serían los movimientos del puente grúa, que tenemos tres movimientos. Movimiento del puente transversal, el longitudinal. El longitudinal es el puente, el transversal sería el del carro, y luego el vertical, que es de subir y bajar con el gancho. Luego, esto sería lo básico. Luego hay puentes también que tienen dispositivos que en el gancho, ¿vale? Pues giran, ¿vale? Que eso también está bien por si tienes que mover algunas piezas en lugar de que el gancho gire loco, como se suele llamar, pues con ese dispositivo pues vamos a girar nosotros de manera intencionada y de manera voluntaria el gancho del puente. Luego hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El concepto de la CMA, que es la carga máxima admisible, que viene a ser el CMU, que es la carga máxima de uso, la carga máxima de trabajo, ¿vale? Que esto muchas veces confundimos a veces términos, la carga máxima de trabajo, que sería la carga máxima de utilización, multiplicado por el factor de modo. El factor de modo, ¿sabéis lo que es? El factor de modo es en función de cómo dispongamos un elemento de izado, ¿vale? Pues va a soportar una carga, o sea, va a aguantar una carga u otra ese elemento izado, por lo tanto, la carga máxima de trabajo estaría determinada por esos dos conceptos, carga máxima de utilización y el factor de moda. Otro concepto importante, y más a veces por las contestaciones que te puedes encontrar en un taller, el coeficiente de seguridad, ¿vale? Cuando dice, no, si esto aguanta hasta 7 veces más de lo que pone. Ya. Pero el día que se rompa, ¿qué problema tenemos? Y eso seguramente que nos lo habremos encontrado todos en el día a día, ¿no? Los coeficientes de seguridad pues, vienen por norma y son pues una seguridad para la hora de utilizar estos equipos, pero no para estar utilizando estos coeficientes de seguridad para hacer cálculos o para hacer planes de carga. El elingado, pues que es el arte y la técnica de asegurar una carga. El centro de gravedad, que es el punto donde se encuentra el peso de la carga. Esto es importante a la hora de, por ejemplo, eslingar cargas asimétricas, ¿vale? Las cargas simétricas son sencillas, no tienen mucho misterio, pero cuando nos encontramos con cargas asimétricas, pues ya tenemos que conocer cuál es el centro de gravedad para hacer una adecuada disposición de las eslingas. El balanceo, que además es un riesgo a la hora de manipular las cargas porque puede provocar arrastres, porque puede provocar golpes, y entonces es importante que en la fase de formación o en la fase de diseño esto lo podamos corregir.
En la fase de diseño, porque los puentes grúa tienen o pueden estar dotados de dispositivos que corrijan ese balanceo. ¿Vale? Y en la formación, porque a los operarios que vayamos a formar deberíamos enseñarles a cómo corregir ese balanceo cuando esté operando el puente grúa. Los accesorios de elevación, pues también es otro concepto, porque los accesorios de elevación los vamos a encontrar a tutiplén. Nos vamos a encontrar, vas por un taller y en cualquier sitio vas a encontrar un accesorio de elevación. Pero ojo, ¿qué accesorio nos vamos a encontrar? Los caseros, que son los peligrosos, y los otros que son los que tienen ahí para que no se desgasten, pero que nos vamos a encontrar con ellos. Entonces es importante conocer que los accesorios de elevación los puedes fabricar tú, bien, porque hay veces que las soluciones en los mercados es complicada, pero tienes que preocuparte de hacer una declaración de conformidad, un estudio de cargas, un expediente que eso pueda dar garantías de uso a los trabajadores. Pero a la pregunta, ¿se pueden utilizar accesorios caseros? Sí, pero esos accesorios tienen que estar documentados y tienen que contar con una declaración de conformidad, que no tienen por qué tener un marcado CE y de hecho no tiene marcado CE porque tú no estás vendiendo ese equipo, ¿vale? El otro concepto importante es el Safe Working Period. El inglés lo controlamos bien. ¿Vale? Es el periodo de funcionamiento seguro del puente. Pasado este, no se puede asegurar que el puente grúa sea seguro. Y esto requiere una inspección tipo ITV. Comprobamos todos los elementos del puente, estructurales, mecánicos, etcétera, para volver otra vez a darle una garantía. Luego otro concepto es el grado, ¿vale? Esto está a las cadenas, por ejemplo. Más que esto es de grado 80. Bueno, ¿y qué es el grado, no? Pues el grado es un sistema de clasificación numérica que indica la resistencia, calidad del material y carga de trabajo segura, ¿vale? Se representa la tensión de rotura, por ejemplo, una cadena de grado 80, pues indica una resistencia de 800 newton por milímetro cuadrado, ¿vale? A mayor número, mayor resistencia de tracción. Vuelvo otra vez aquí a hablar de personal competente que nos vamos a encontrar a lo largo de muchas fases de lo que es el ciclo de vida del puente grúa. Periodo de funcionamiento seguro, ¿vale? Es el periodo por encima del cual no se puede utilizar un equipo sin ser inspeccionado. Espectro de carga, ¿vale? El espectro de carga, pues es un rango, es un valor que viene determinado por los ciclos que estamos levantando las cargas, los pesos que vayan a levantar, y sobre este espectro de carga vamos a considerar los clases de puente grúa en función de esto. Un M1, un M2, un M5, un M6, ¿vale? Estos serían los factores de modo, que esto lo habéis visto en muchas ocasiones, que es en función de cómo dispongamos la islinga, el elemento auxiliar, pues vamos a poder levantar una carga u otra, ¿vale? Los coeficientes de seguridad, ¿vale? Pues los accesorios metálicos, como los grilletes y anillas, pues tienen un coeficiente de 4, los cables de acero tienen un coeficiente de 5, las cadenas y eslabones un coeficiente de 7, de 4, perdón, y las hilingas textiles un coeficiente de 7. Y luego tenemos también la utilización, o sea, lo que sería el PFS, ¿vale? Que es lo de la vida útil, que es la utilización real en horas dividido por la utilización teórica. Cuando este valor supere a 1, en principio el puente no lo podemos tocar, ¿vale? Esto, hay varias maneras de calcularlo. Ahora mismo, con estas cajas negras, ya te lo calculas, te lo va calculando y ya te va diciendo cuánta vida le puede quedar al puente. Eh, si no lo tiene, si no tenemos esta caja negra, lo que tenemos que hacer es irnos a unas tablas de la norma UNE de referencia y te va a decir cómo lo tenemos que calcular. Y ante la duda, pues para evitar cualquier susto, salvo que se ha llevado un golpe o hayamos hecho una modificación, cada 10 años, ¿vale? Tendremos que poner a punto el puente grúa. En cuanto al marco normativo, no me quiero extender mucho porque es el de que todos conocemos, pues la directiva de máquinas, bueno, que ya para el año que viene estrenamos directiva.
La directiva de máquinas pues ya nos va a ir dando una idea más o menos de los requerimientos que tiene el puente grúa en cuanto a conformidad, paradas, etcétera. Bueno, es un tema que yo creo que es interesante, pero que no daría tiempo ahora a verlo. La ley de prevención de riesgos laborales, yo me quedaría aquí con la parte de lo que es la evaluación de riesgos, la formación, a lo que sería la integración de la prevención en el sistema general de la empresa y luego explicaré por qué. Luego volvamos al Real Decreto 1215, que este también es la madre del cordero, porque nos va a decir casi todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y yo aquí me quedaría con el tema de las inspecciones, inspecciones y mantenimiento. El reglamento de aparatos de elevación, ¿vale? El reglamento de baja tensión es un equipo vamos, que funciona con electricidad, que tiene que tener unos grados de protección IP, etcétera. Luego las referencias técnicas de LINS, que estas sí que son importantes, por la 736, 737, 738 sobre el puente grúa, y luego sobre los elementos y accesorios, ¿vale? Pues la 824, que pues es una general, la 841, 842 de lingas de textiles, la 861 de cadena y la 866 de cables de acero. Todas estas normas tienen a su vez o nos van a ir a normas UNE, ¿vale? Y no hace falta prácticamente que vayas a una norma UNE porque ya en las notas técnicas te viene, bajo mi punto de vista, perfectamente definido en cuanto a los accesorios, ¿vale? Como normas UNE de referencia, pues aquí sí hay unas normas que son importantes que si queremos empaparnos de esto, conozcamos, ¿vale? Yo me voy a ir sobre todo en cuanto a prevención a dos. A la primera, que es la UNE en la 15011, ¿vale? Que nos habla de los requisitos de seguridad de los puentes grúas y grúas pórticos. Y luego la UNE, la 58144, 5, que son los aparatos de elevación de carga suspendida, que nos habla de las inspecciones, que aquí nos va a definir qué clases de inspecciones le van a ser de aplicación a los pórticos. Y esto mismo lo vamos a poder ver de manera práctica en los registros de las empresas que se dedican al mantenimiento de puentes grúa, porque sus hojas de chequeo están basadas en las normas UNE. Entonces, es también importante que sepáis de dónde vienen esa lista de chequeos, ¿vale? Y este sería el ciclo de vida que yo planteo a la hora de analizar los puentes grúa, ¿vale? El diseño y adquisición, la instalación del puente, la puesta en marcha del puente, el uso del puente, mantenimiento del puente, modificaciones del puente y el desmontaje. Y indico el periodo de funcionamiento seguro desde que se pone en marcha hasta que hacemos o bien un desmontaje porque ya lo desechamos o las inspecciones periódicas o con una modificación. Entrando en la fase de diseño y adquisición, ¿vale? Aquí es donde comentaba la importancia del artículo 16 de la Ley de Prevención. Muchas veces o muchos de los errores que nos vamos a encontrar posteriormente cuando tengamos que ir a hacer una evaluación, una inspección, pues va a venir de una mala ejecución en el diseño por una falta de integración de la prevención, ¿vale? Nos damos cuenta de que la capacidad del puente es insuficiente. Nadie ha contemplado qué cargas están previstas para utilizar. No hay una adecuado, o sea, no está adecuado al espectro de cargas. Han comprado un puente que a lo mejor te contempla para usos esporádicos, cuando realmente estamos 8 horas, 16 horas de manera continua utilizando un puente grúa. Eso implica pues, poder tener accidentes porque no se están haciendo las inspecciones o no se van a hacer las inspecciones de manera adecuadas. Hemos colocado un puente que no sea adecuado al entorno. Aquí no, pero imaginaos que colocamos un puente, un M3, en una industria donde tenemos corrosión, estamos al lado del mar, por ejemplo. No está adecuado a nuestras instalaciones, pues no contempla, por ejemplo, que el puente grúa esté trabajando en una zona ATES y el puente grúa pues no está definido como equipo para zona ATES. No tener en cuenta los riesgos adyacentes o no tener en cuenta la concurrencia de actividades. Muchas veces compramos el puente,
qué bien, me he conseguido una oferta espectacular, pero luego cuando va el de mantenimiento a hacer una operación, pues ponemos en riesgo el de mantenimiento porque no tiene barandilla, porque está en la zona es inaccesible. Entonces, muchas veces haciendo una buena integración, pues estos problemas los podemos eliminar. Buenas prácticas, pues yo siempre que ponemos en marcha algún proyecto me gusta, aunque sea los anglicismos, el kick-off. El kick-off para mí es un elemento fundamental de integración donde todo el mundo se sienta a la mesa y donde todo el mundo expone su punto de vista, su criterio a la hora de un determinado proyecto, como puede ser, por ejemplo, la compra de un puente, donde se van a ver las condiciones de suministro, requisitos legales, donde ya se va hablando de procedimientos de trabajo, procedimientos de compra, donde se pone en común para decir, mira, el de prevención me está pidiendo los planos de lo que vamos a levantar. Claro, porque es que ahí nos hacen falta las dimensiones y nos hace falta tener los pesos, pero muchas veces esas cosas que parecen tan obvias, pues no lo son. ¿Vale? Y por ejemplo, a la hora, o estos kickoff, por ejemplo, pues dices, bueno, pues vale, vamos a comprar un puente, pero luego ¿cómo lo vamos a levantar? Bueno, pues hay que poner unas orejetas, ¿vale? ¿Dónde van estas orejetas? ¿Quién va a venir? Entonces, es importante esa integración. ¿Vale? En cuando hablo de este tipo de integración, pues se definen los usos del puente, el flowchart, los flujos de trabajo, las horas, las áreas de stock, ¿vale? Pues ya vamos dándole cuerpo a cómo tenemos que trabajar con el puente grúa para minimizar los riesgos, ¿vale? Y estos son los errores más frecuentes que antes le comentaba. Ya aquí, en esta fase de diseño, pues se va a decir qué tipo de puente grúa vamos a comprar, ¿vale? Pues en función del uso y en función de los espectros de carga. Los más comunes, pues un M4, un M5, ¿vale? Y luego ya, para ambientes de trabajo o zonas donde se les dé mucha caña, mucha tralla, pues ya nos vamos a M6 o a M8. Trabajan 24 horas, acerías, altos hornos, pues ese sería ese tipo de ambientes en donde van los puentes de mayor protección. A lo mejor en la tabla esta, el valor medio cúbico, ¿a qué se refiere? ¿Al De peso? las cargas, sí. Sí. Esto luego va a otras tablas. He puesto esto porque viene aquí donde vienen el M1, M2, etcétera. Pero esto luego en la norma de referencia, ¿vale? Te van enlazando a otras tablas. A ver, esto el técnico no lo tiene que conocer. Sí que tiene que conocer, ¿vale? Que no todos los puentes son iguales. Y que en función de dónde vaya a estar el puente, ¿vale? Pues tiene que ser un puente de una clasificación o una categoría que otra. ¿Vale? Esto es importante mantener reuniones con el fabricante del puente para ir dándole, además la norma te dice también que tú le tienes que facilitar una serie de información y de datos al fabricante para que te elabore la oferta económica o la oferta técnica para el puente. Entonces, aquí es importante que toda la gente que está involucrada pues pueda dar su información. Perdona que interrumpa, como siempre. Nada. La otra vez no estuve, tengo que interrumpir el doble. Y perdonar que al final siempre acabo poniendo un ejemplo de que esto es técnico, pero tiene conozco jurídico. Esto es lo que en una acta de infracción pondría que no se ha elegido adecuadamente el equipo de trabajo, de acuerdo al 3.1 de 2.15. Efectivamente, efectivamente. Vale. Luego ya vamos a la fase de instalación del puente. Bueno, pues ya hemos elegido el puente, ya lo hemos comprado, el jefe está contento porque tiene puente nuevo y el de prevención está por ahí como loco que no sabe qué es lo que va a hacer en la fase de instalación, porque tiene tropecientas mil empresas por allí y que a ver cómo las coordina. ¿Vale? Los mayores riesgos que podemos tener en la fase de instalación, pues los accidentes por concurrencia de actividades, por falta de coordinación de actividades, no hay un plan de izaje, hay trabajos en altura, no hay permisos de trabajo y no hay recursos preventivos. El día a día en una obra de construcción. ¿Vale? Pues es importante en esta fase, pues la coordinación de actividades es fundamental, ¿vale? Tener un plan de seguridad y salud es fundamental. Tener los nombramientos hechos de coordinador, de dirección facultativa es importante. Permisos de trabajo. Los permisos de trabajo, yo bendito el día que los conocí, porque es que te libra de muchísimos sustos. Porque, vamos, es una herramienta que tenemos los técnicos para poder decir a la gente, oye, tú puedes hacer esto, pero tienes que cumplir esto. Y ojo, que yo no te voy a supervisar, que es el responsable de los trabajos quien tiene la obligación de supervisarte.
¿vale? Y ahí ya todo el mundo se tiene que involucrar porque están todos acojonados. Y perdón por la palabra, pero es que tiene que ser así, ¿vale? En esta fase, caídas al distinto nivel, atrapamientos, aplastamiento, vuelcos de vehículo, como el que hemos visto en el vídeo. Riesgo eléctrico, golpes y cortes, ¿vale? Bueno, pues ya hemos puesto, ya hemos hecho, ya hemos colocado el puente, lo hemos enchufado y ahora falta la puesta en marcha, ¿vale? Y la puesta en marcha, pues no es menos importante, porque la puesta en marcha es más, es mucho de inspección y mucho de documentación, ¿vale? Pues hay unos requisitos iniciales que se tienen que verificar. Hay una documentación obligatoria que tenemos que comprobar. Ojo con comprar puentes de segunda mano que no sepamos el origen del puente. Todos los puentes tienen que tener libros de mantenimiento donde viene todo lo que se le ha hecho al puente y es importante que se sepa qué se le ha hecho al puente. Más que por otra cosa, porque no vayamos a poner a un trabajador debajo del carro y el tambor resulta que tiene 20 años. Y a los 10 años los tambores hay que cambiarlos. Y esto no avisa. ¿Vale? O una reductora de un puente grúa no avisa cuando se rompe, porque además está encapsulada y no la vas a ver. Y las inspecciones o las revisiones de los puentes grúas no se desmonta la reductora, porque es inviable. Aquí nos vamos a los predictivos, ¿no? Al mantenimiento predictivo. Se calcula la vida útil en función de los ciclos que hemos dicho, que está vinculado a los espectros de carga, ¿vale? Y en función de eso te va a decir qué vida útil tiene esa reductora. Pero todo eso lo tenemos que conocer. Hay que hacer unas verificaciones previas, inspecciones visuales o unas inspecciones más concretas, y pues ya tenemos que hacer una formación y una autorización de uso. Importante los protocolos de carga, ¿vale? No es llegar, poner el puente, cojo un palé, lo subo, lo bajo, voy hacia adelante, hacia atrás. No, hay que hacer unas pruebas de carga por personal competente, ¿vale? No cualquier persona puede hacer esta carga, esta prueba de carga. Esta prueba de carga las hace el fabricante, ¿vale? Y ahí son una prueba en estático y otra prueba en dinámico. Y siempre sobrecargado el puente, ¿vale? La prueba estática con al 125% de carga del puente. Se va a hacer esta prueba y durante 20 minutos tiene que estar sobrecargado. Después se quita la carga y se mide la flecha, ¿vale? Se mide la flecha, la altura, para ver si hay deformaciones, ¿vale? Se toman distintas medidas y tiene que haber, ahora lo vamos a ver, una serie de tolerancias. Y luego la prueba dinámica, que es al 110% de carga, ¿vale? Vamos a mover el puente en todas las direcciones, en el sentido longitudinal, en el sentido transversal y hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una prueba del puente, ¿vale? Aquí se indica la posición, dónde se hacen las medidas y los valores que dan, ¿vale? Y luego te firma la persona que te ha realizado la prueba, la fecha, y luego a la derecha pues es la declaración de conformidad que te da. Luego te va a llegar otra que está ya en bonico, digital y demás, pero tú ya puedes con esto en principio utilizar el puente grúa. Perdón, perdón. Que el puente de Ikea son 50.000 kilos lo que tiene capacidad de generar. El de... Tiene... Sí, la de 125 la estática, ¿no? El de la prueba estática, este Sí, sí. tiene... Sí, sí, sí. O sea, era el normal, el 100% Este era son de 50. 20... Sí, 50, correcto. Si alguna vez no habéis visto esta prueba, yo os recomendaría lo que es curioso. ¿Vale? No da miedo, no os preocupéis, pero es curioso ver, pues por ejemplo, cuando van a medir, pues problemas que pueda haber. Pero es interesante estas pruebas que las conozcamos muchas veces, porque ya te digo, no es llegar y comprar el puente, te lo montan y te van, ¿vale? Hay que estar haciéndolo. ¿Ves? Está luego ya la declaración de conformidad en Bónico. Ya, no está preparado, ¿eh? Pero a lo mejor no te quiero poner una peta, por ejemplo, pensando en una persona que es una técnica o técnico que mañana tenga que ir a hacer una evaluación, vamos situando en puente crudo, entiendo que es Lo primero que tenemos, si vamos a hacer la evaluación, nosotros tenemos que reflejar en nuestra evaluación de riesgo si el puente cumple con toda la normativa.
Y para que cumpla con toda la normativa, tiene que tener la prueba de carga. Y Si no, un puente de Campoyano de nave alquilada a alquilado, otra vez alquilado del primero que lo utilizó, el segundo no lo utilizó y el tercero. Que pasa y de repente dicen, pues tenemos puente de grúa y vamos a utilizarlo. pues ahí tienes dos opciones. Si eres creyente, reza, y si no, pues pida prueba de cargas. A ver, reflejarlo, hay que reflejarlo en las evaluaciones de riesgo. Y es así. O sea, yo no firmo una evaluación de riesgos que digo que el puente está conforme. Yo no lo hago. Si no tengo la documentación del puente, no la hago. Y si no tiene un final de carrera o algo de eso, paralizaría el trabajo de tu padre, claro. Si la ausencia de ese dispositivo va a comprometer la seguridad de las personas, sí. Y perdona que lo ponga puñetero otra vez, pero yo ya, bueno, no me justifica más. Artículo 4 del 1215, aquellos equipos de trabajo que requieran de comprobaciones, eso se aplica directamente. Lo malo de los puentes grúas es que, por ejemplo, no está sujeto a ningún reglamento técnico. Y es lo malo, y es un problema. Sí, pero bueno, en teoría entiendo que la inspección viene derivada de las normas de instrucciones Eso sí. y Ahí la sí. norma UNEC, en ausencia de criterio, el artículo 103 del 3997 dice que en ausencia de criterios, a ver, si no pasa nada, es difícil que se vaya a llegar a ese nivel de detalle, pero si pasa algo, Evidentemente van a ir y tienes que mirarlo. Y ahí es donde vas a tirar del libro de mantenimiento, de la persona que haya hecho las revisiones, de las piezas que se hayan cambiado al puente, que también hay que verlo. O sea, si vas a cambiar un gancho, ¿qué gancho le vas a poner? ¿Quién te ha dicho que hay que cambiarlo? Igual porque es típico de... Me pasó hace unos años y entonces directamente nadie sabía ni el manual ni quién lo había montado. En este caso, la norma te dice que esto sí hay que hacer una inspección especial, ¿vale? Si tú haces una inspección especial, ¿vale? Puedes poner el puente en orden. Te van a sacar un chorro de medidas correctas, pero lo haces y no pasa nada. Pero la norma, ¿vale? Te permite hacer una inspección especial en estos casos y adecuar el puente. y la guía del 1215 dice, cuando no haya más resoluciones en equipos que no les corresponden, un equipo antiguo como el que tú dices, ya la guía te induce, la guía no es normativa, no es derecho positivo, pero te induce que hagas un manual de uso basado en los manuales de los, vamos a decir, los equipos nuevos del mismo fabricante del manual que tengas, y a partir de ahí introducirían más. Efectivamente. Yo, entenderme, si os hablo en modo real decreto y esto es para que se pongan las evaluaciones, claro. Pero lo importante es, si un puente no cumple con estas prescripciones iniciales, por lo menos dejarlo contemplado en la evaluación de riesgos. Al menos. Y al amigo llega a la oficina, mandan al email antes de... Efectivamente, es decir, no se recomienda, el puente no puede ser utilizado. Ni siquiera pongáis no se recomienda. No, hay que ser categórico. En la misma acta de visita. Al no ser utilizado, ¿qué hay que hacerle al puente? El puente de grúa, pues el puente de grúa habría que bloquearlo. Habría que dejarlo fuera de uso. Como cualquier otro tipo de trabajo. Peligro que caiga en un motor y esto Normalmente lo que sufren son los elementos mecánicos, ¿vale? Pues lo que es el polipasto, el carro, son los elementos que más van a sufrir. Difícil que te falle la estructura, la tornilla, es complicado eso que falle. ¿Vale? Cableados de la botonera es todo eso, incluso ¿Eh? cableados y todo eso. Sí, los cables sí. No, nada. Que entenderme que la función del técnico del técnico no es ir a decir todos y cada uno de los elementos que hay que arreglar en el puente. No. Darse cuenta que va a ser un hecho objetivo y es que no va a tenerme, bueno, empezar por una prueba, pero puede ser que haya pasado una vez que ya es un puente con esta rotura con 30 toneladas y por otro lado voy a hacer un anuncio de un peso de 45 toneladas de una carga y estaban levantando, con el de 30 estaban levantando las 45 toneladas. Algo falla. Yo no tengo por qué meterme en las primas del puente, pero sí que tengo que dejar reflejar mi evaluación, pues igual que si no funciona, en equipo de trabajo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú vienes y no funciona, la luz no funciona, pues no hay que poner que no funcione y que no se ve. Y el empresario va a llamar a un electricista, como aquí ya lo a un ingeniero, llamar a quien tenga que llamar y hará lo que tenga que hacer. Pero nuestra función es darnos cuenta y reflejarnos en la evaluación.
Habrá técnicos que sean ingenieros, otros no son ingenieros, entonces no tenemos el rol de técnico es el rol de técnico. Entonces, nos quedamos en ese rol, no vamos más allá. Luego ya, pues una vez que esto lo tenemos, pues nos vamos a la formación y a la autorización. Y estas son herramientas importantes también. Le he puesto incluir modelo y no me da tiempo de incluir modelo, ¿vale? De autorización. Bueno, pues la formación está clara. Tenemos el contenido que nos viene en la nota técnica, en la 737. Importante que sea teórico-práctico, que contemplemos los reciclajes. Y esto ya es de mi cuenta, con instrucciones de trabajo, porque vamos a hacer una formación adecuada a nuestras circunstancias y adecuada a nuestros trabajos. Las formaciones genéricas están bien, pero se quedan siempre un poquito cojas. A mí siempre, o yo particularmente, me gusta siempre meter mi cosecha, ¿vale? Mis instrucciones de trabajo que sean aplicables al uso de los contenidos. Y por otro lado tenemos la autorización, ¿vale? Y autorización, esto muchas veces nos autorizamos a cualquiera. Yo siempre tengo la pelea allí con mi gente. Venga, decirme quién quiere que esté autorizado. Todo el mundo. No. No voy a autorizar a todo el mundo, voy a autorizar a quien realmente vaya a realizar trabajos con el puente grúa. ¿Por qué? Porque al final el puente grúa necesita mucha experiencia, destreza y una persona que de manera puntual vaya a coger el puente, pues casi que es un riesgo, aunque tenga la formación. ¿Sabes? Yo prefiero particularmente que tenga experiencia a la hora de autorizarlo o que lo vaya a utilizar de manera frecuente. Y tenemos que saber que tiene que tener más de 18 años, que tiene que tener actitudes físicas y psíquicas, ¿vale? Limitaciones, hay que tener en cuenta la limitación de trabajadores sensibles, que esto es importante, que parece una chorrada, pero no lo es. Un trabajador que sufra ataques de epilepsia de manera frecuente, pues es un peligro que tenga un puente grúa. La puede liar muy gorda. O un trabajador que sea diabético, pues puede liarla también muy parda. Entonces es importante a la hora de hacer una autorización de trabajo que tengamos un soporte que nos diga que el trabajador está bien, ¿vale? Que es apto. Para eso, con vigilancia de la salud, en los protocolos, pues tendremos que decirle que este señor va a conducir un puente, ¿vale? Que muchas veces también olvidamos vigilancia de la salud en estos sentidos y es importante. Yo he tenido un caso de un trabajador hace poco que le dio una bajada de tensión de mantenimiento y no lo había comunicado. El susto fue gordo porque digo, hostia, ¿qué le pasa? No, es que me dan ataques, que me dan bajadas de azúcar y me quedo groggy. Pues, pedazo canalla, avísalo, porque entonces no, ya le tuve que limitar los trabajos de altura, etcétera, etcétera. Pero es importante que estas cosas, pues el trabajador lo diga. Las autorizaciones no son indefinidas, ¿vale? Además es bueno hacer reevaluaciones. Muchas veces no es hacer un examen, sino, oye, tú vas haciendo tus inspecciones periódicas por las instalaciones y ves cómo está haciendo el trabajo. Y si no cumple, te lo quitas por encima. ¿Vale? Porque tener un puente grúa manipulado por una persona que no es apta es un riesgo para todos. Y luego el escrito de autorización tiene que estar firmado también por el trabajador, ¿vale? Porque así también el trabajador se hace responsable de... Ya nos vamos al uso del puente grúa, ¿vale? Yo he puesto aquí una retaíla de cuáles son los pasos, pero pues, esto muchas veces vamos a tener los EPIs, vamos a hacer unas verificaciones que son muy sencillitas, que es que el puente esté en buen estado, que funcione correctamente. eh, Vamos a planificar, y esto es importante, los movimientos que vamos a hacer con el puente grúa, sobre todo dónde comienzo y dónde termino, porque muchas veces pasa que voy a dejar la carga y donde voy a dejar la carga resulta que no la puedo dejar y me obliga a tener la carga suspendida. Voy a tener 80 toneladas suspendidas y en una zona donde hay paso de personas. Pues tenemos que planificar esa tarea. Tenemos que saber que el sitio de destino está libre y que no va a suponer ningún riesgo. Y luego son tareas de subir, de bajar, de movimientos, que eso, bueno, pues muchas veces también es sentido común y supervisión. Mantener distancia de seguridad respecto a las cargas. Yo siempre digo el cono, ¿vale? Si hacemos el cono, si tenemos 5 metros, por 5 metros que tenemos que guardar también de distancia. Mantener las manos alejadas de los elementos de izado. Muchas veces son accidentes tontos que son bajas y nos fastidian a todos. Que vas a estar sujetando la cadena, mueves el puente grúa y tienes un dedo en el eslabón.
el dedo te lo parte. Cuando estamos trabajando con ganchos o con pinzas, que son dos ramales, pues si vas a coger el gancho de un lado, viene el otro lado y te da en la mano, te rompe los dedos también. En el uso de puente grúa, la mayor incidencia son en golpes en los dedos, ¿vale? No situar cargas por encima de las personas, botellones, máquina, que parece de sentido común, pero muchas veces lo ves. Esas cosas pasan muchas veces por esa falta de planificación. Eh, no dejar las cargas abandonadas, no sobrepasar los elementos de izado, no transportarse sobre las cargas, que parece una obviedad, pero yo tengo ahí una foto que la estáis viendo todos de unas chapas, el trabajador estaba a 3 metros de altura. No es ninguna, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Son cosas que seguramente pasan hoy mismo, a lo mejor está pasando en mi fábrica, espero que no, porque tengo cámaras y lo voy comprobando, pero seguramente está pasando en otras instalaciones. Hay que ser muy concienzudo en esto y cansinear mucho a la gente de las barbaridades que se puedan hacer. Y hasta que eso no se consiga, pues vamos a tener siempre el corazón ahí en puro. A la hora de levantar las cargas, no levantarlas en oblicuo, siempre a plomo respecto del carro y de las vigas, y una serie de acciones que tenemos que visualizar todos los días a la hora. Perdona, Sí. una cosa. Ahí has puesto recurso preventivo. Eh, ¿Cuándo determináis si es necesario el recurso El recurso preventivo, ¿qué nos dice nuestro Real Decreto? Pues cuando, por ejemplo, los espacios se han reducido, la visibilidad no sea suficiente, tengamos otros trabajadores que están haciendo otros trabajos al lado, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿cuándo lo utilizo? Cuando voy a hacer cargas de los tramos, de estos que os crucéis por la carretera, que miden 30 metros, cuando vamos a hacer algún movimiento de ese tipo, tengo un recurso preventivo. ¿Por qué? Porque el gruista no ve lo que está pasando por ahí. Puede pasar un trabajador por al lado, entonces siempre es bueno en esas situaciones tener un recurso preventivo, ¿vale? O cargas, que tienes que hacer una carga y el espacio reducido en el camión, por ejemplo, pues también tienes que tener un recurso preventivo para evitar que el gruista pues se sitúe en situaciones inseguras. Y, joder, porque esto, una cosa que he visto ya que están probando, yo porque la de aquí hablo de la perspectiva de la técnica técnica de prevención que vaya a adecuar la introducción de prevención, ya sea como organización preventiva principal o como fue. Claro, la única manera es hacer inspecciones de seguridad periódicas, controles periódicos, imagino. La otra vía sería hacer una instrucción que, joder, esto es un modelo perfecto para probar. Incluso al dicho de cámaras, hay una empresa aquí en Albacete que está haciendo pruebas de identificar situaciones de riesgo así de manera continua. Y cuando sale, que bueno, la lanza una señal, una sirena, sale. Sí, hay ya software que te identifica situaciones de riesgo. ¿Vale? La IA tiene cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas también. Y esa es una de ellas, que te detecta ese tipo de movimientos. Efectivamente. Yo luego veremos, pero yo también recomiendo que se dispongan de fichas de izado o de fichas de trabajo con el puente grúa, que son un folio donde se defina qué es lo que se utiliza en esa zona de trabajo. Por ejemplo, si estás siempre moviendo chapas, pues ten una ficha en el tablón de anuncios grande donde se vea cuáles son los requisitos, qué es lo que se mueve, cuáles son las normas, etcétera. Eso sí que viene muy bien, y además de impresión, de cuando vas a un taller muchas veces al lado de esa ficha está el listado de pesos que normalmente se manipulan. Eso te da sensación de que, oye, parece que esto sí que lo van controlando. Luego vamos a ver un ejemplo, si da tiempo, de eso. Vamos luego también estoy iniciando un poquito, al mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento es importante, vital, y hay de aquella empresa que no tenga mantenimiento en un puente de grúa, ¿vale? Porque está comprometiendo la seguridad de los trabajadores. El mantenimiento, hay distintos tipos de mantenimiento. El mantenimiento diario, que lo tiene que hacer, bueno, el mantenimiento de inspección, ¿vale? Diario, el operario pues tiene que hacer una serie de comprobaciones para ver que el puente está exacto. Pero son unas comprobaciones básicas que no hace falta tener muchos conocimientos técnicos más allá del curso que ha recibido de formación de uso del puente.
Pero ya a los otros mantenimientos, a los importantes, a los que ya hay que hacer ensayos, a los que hay que hacer mediciones, pues ya tiene que ser un trabajador designado por la empresa, o bien la empresa propia, o bien por la empresa mantenedora, formado, cualificado y con medios, ¿vale? Muchas veces, un puente grúas no, pero alguna empresa mantenedora que va a revisar las carretillas elevadoras, aparece allí el hombre con unos alicates de Leroy Merlin. Y con eso te dirán, ¿no? ¿Dónde están las pinzas? ¿Dónde está la llave dinamométrica? ¿Dónde están las herramientas necesarias para que tú puedas hacer una inspección conforme? Pues esto es igual. La persona de mantenimiento tiene que tener los medios adecuados. Tiene que estar formado, tiene que estar cualificado y tiene que conocer el puente. Tiene que tener experiencia en el puente, que con oírlo, ¿vale? Sepas que el puente, cuál es lo que está fallando. Y eso a veces es con los años, y seguramente vosotros también os pasará que vais por una nave que habitualmente es donde estáis y escucháis un ruido y dices, hay algo que va mal aquí y sabes de dónde es. Pues muchas veces la experiencia aquí es fundamental a la hora de detectar muchas deficiencias o muchas posibles roturas en cuestiones de minutos, ¿vale? Pero bueno, lo importante, formado, cualificado, personal competente, con conocimientos, experiencia práctica, con instrucciones, claro, porque yo me manda mañana a mi jefe a hacer una inspección, ¿vale? ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tiene que haber una instrucción, tiene que haber un checklist donde se vaya a registrar qué es lo que voy a hacer y el resultado de la inspección o del ensayo. Las comprobaciones básicas, que son la frecuencia diaria, que hemos dicho que lo hace el operario, que es de mandos, visual, etcétera. Luego tenemos la inspección frecuente, ¿vale? Que es el mantenimiento preventivo. Esto se hace en función del trabajo, trimestralmente, semestralmente, anualmente no, porque anualmente es una inspección anual lo que hay que hacer según norma. Aquí estarían las inspecciones trimestrales o semestrales, que ya sí que vamos aquí con personal más cualificado, con inspecciones mecánicas, de la estructura, de la electricidad y, bueno, documento legal, pues tienes que controlar un poquito y registrar lo que has estado haciendo. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, un protocolo de revisión, ¿vale? Que esto está basado en la norma, o sea, no hay mucho que inventar. No está todo ya definido en la propia norma y te dice dónde tienes que hacer la inspección. Porque luego la inspección anual es como esta, con un poco más amplia. La inspección anual, ¿vale? Que como he dicho son ampliadas. Luego está la inspección tras periodo de funcionamiento seguro. Estas son las importantes. Esta es cuando ha pasado ya el tiempo, cuando hemos tenido algún sustillo, ¿vale? Aquí ya van ensayos. Está regulada en una norma, la 58919, ¿vale? Estas al alcanzar los 10 años o antes, según los ciclos de trabajo. Estas ya llevan ensayos, pues ultrasonidos, partículas, ensayos no destructivos, ¿vale? Que irían por personal muy cualificado. Y luego tenemos las inspecciones excepcionales, ¿vale? Que es cuando antes comentabas que no se sabe nada, pues mira, estas son las inspecciones que hay que hacer, las excepcionales, ¿vale? Y perdona que interrumpa siempre, pero es que de las pocas veces que hablamos de cuando tenemos un equipo que es muy antiguo, que los técnicos de prevención y las técnicas de que estamos en indefensión nos dan por dónde meter la mano en cualquier otro equipo de trabajo, pero fijaros aquí en teoría qué sencillo lo tenemos. Me explico. Esto es norma 1, no se lo ha inventado nadie. Y presencia sabéis que cada vez más para conocer la norma 1 y más al dedillo. Pero yo sé que meter en un lío al empresario. Bueno, en un lío no, en el lío se ha metido él, que ha comprado una nave o está quedando una nave antigua. Pero aquí estamos en el foro de los técnicos, que para que no... Bueno, es tan sencillo como que ¿cuánto le hace el contenido? Más de 10. A ver, ya tengo claro. Usted tiene que hacer esto. Y por empezar, pues ya es lo que y citamos la norma 1 y pasamos a lo siguiente. Cita la norma UNE, pero al final la norma UNE, el soporte que te da para ir a la norma UNE es el 1215. O sea, Es decir, la norma 1 no es obligado a consumidores a lo que está en Real Decreto. Esta que yo sepa no está en un Real Decreto. no, pero Ahora bien, en ausencia de criterios de evaluación, el artículo 5.3 del Reglamento de no te deja hablar, te dice que puedes utilizar normas UNE, que reconoce el prestigio. A ver, pues tú haces prevención con las herramientas que tienes. Si hubiese un Real Decreto o incluso una norma de fabricación específica para Puente Europa, lo utilizarías. Como no la tienes, te vas a dar una específica. a ver, yo, por ejemplo,
pues me ha tocado, porque al final esto siempre te toca, pero con un informe de 2 páginas, pues mi jefe quería comprar una máquina y con un informe de 2 folios, que tuve que estar una noche entera, pero para dormir bien. Coño, y lo justifiqué y digo, pues mira, si me han quitado las ganas de comprar esto, pues me estás diciendo que voy a ir a la cárcel. Digo, pues, o vas tú o yo. Lo mejor no vamos ninguno. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que utilizar estas herramientas muchas veces para ello. Pero que no tendríamos que llegar a este punto si hemos hecho el trabajo del punto número 1, que es la integración de la prevención en el sistema general de la empresa. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos antes del personal de inspección, ¿vale? Pues qué es lo que puedo hacer en función de qué rol tengas en la organización. El operario, con la inspección diaria. El operario de mantenimiento, pues ya puede hacer una inspección diaria y una inspección frecuente. Luego el técnico especializado o ingeniero especializado, pues puedo hacer todos, ¿vale? Entonces es importante que conozcamos que, por ejemplo, una inspección especializada, excepcional, no la puedo hacer cualquiera. ¿Vale? O un operario, o un mecánico al uso. ¿Está totalmente la norma 1? Sí, esto está la norma UNED también. Luego, otro documento que tenemos que tener en los mantenimientos, pues el libro de mantenimiento, que es el libro donde nos va a pedir si pasa algo, pero que también nos va a servir a nosotros para evaluar si estamos comprando bien las cosas o estamos haciendo bien las cosas. Si luego si vamos al libro de mantenimiento, a mí me gusta mirarlos, porque veo qué piezas son las que habitualmente se estropean. Y si se estropea una pieza habitualmente puede ser por 2 cosas, o por un mal uso, que muchas veces es un mal uso, y si es un mal uso, ya sí que puede afectar a la seguridad, o porque no se están haciendo bien las cosas, o porque el que está comprando mal las cosas. Entonces, a mí me gusta de vez en cuando mirar a ver qué piezas son las que habitualmente se están estropeando en los puentes grúa, ¿vale? Entonces, en ese libro de mantenimiento vamos a encontrar todas esas operaciones que se le hacen al puente. Y si yo hago las cosas bien y mañana cambio el puente y decido vender, pues al que le vendo el puente le voy a dar una seguridad de que está todo correctamente. Y el técnico de prevención puede decir, pues mira, podemos usarlo y no hace falta hacer aquí ninguna cosa rara y voy a dormir bien por las noches. Además que te lo piden ahora con 24 horas. Eso, bueno, ya. Si lo tienes o no lo tienes. Luego ya nos vamos a los elementos y auxiliares. Y aquí he puesto 11 puntos, ¿vale? Que son comunes a todos. Por favor, los elementos auxiliares todos inventariados. No, que no tengamos equipos por ahí que no sabemos de dónde viene, que no sabemos. No, inventariados. ¿Por qué? Porque estos elementos están sujetos a inspección también, ¿vale? Y tienen que estar en el plan de mantenimiento. Entonces, si no los tenemos inventariados, no sabemos que existen y por lo tanto no los podemos seguir la trazabilidad o no podemos hacer el trabajo que debemos hacer. Tienen que estar certificados, ¿vale? Que pueden ser caseros, pero tienen que contar con una certificación, no pasa nada. Sujetos al plan de mantenimiento, sujetos a inspecciones. Hay que formar al trabajador sobre su uso. Yo normalmente lo hago cuando doy la formación del puente grúa, pues ya le meto en la formación de estos aspectos de uso. Almacenaje seguro. Si tenemos un elemento izado que lo dejamos en cualquier sitio, pues lo más fácil es que se deteriore y luego al final pues no sea seguro. Siempre tenemos que procurar disponer sitios en las instalaciones de almacenamiento seguro. Yo aquí recomiendo, por ejemplo, utilizar las 5 S, ¿vale? Que se señalice, se mantiene limpio, se mantiene ordenado y visualmente es muy sencillo hacer una inspección de estos equipos. El factor de modo, ¿vale? El factor de modo, acordaos que era para calcular lo que pueda aguantar. En función de la disposición del elemento va a aguantar una cantidad u otra de kilos. Pues es importante conocer también el factor de modo para estos elementos. Uno de los mayores enemigos de los elementos izados son las aristas vivas, ¿vale? Y lo solucionamos con cosas muy sencillas como con cantoneras o con sistemas de protección en las hélicas. Y nos evitamos muchos sustos, ¿vale? Y bueno, aquí no lo he puesto, pero ante una hélica en mal estado nos aseguramos y la rompemos. Y la rompemos nosotros. Pero que es mal estado. ¿Eh? Que es mal estado. Ahora lo vamos a ver. Sí. No se puede manipular por personal no autorizado y no se puede reparar por personal no autorizado. Es frecuente, o yo me he visto en muchas ocasiones, en labores soldados. O en labores por ahí o una cadena con alambre. Entonces,
con esto hay que ser muy riguroso y para ser riguroso, por ejemplo, es tener lo que digo, los elementos de izado, auxiliares, inventariados y siempre en un sitio donde se pueda detectar cualquier tipo de incidencia, ¿vale? En cuanto a cadenas, las cadenas tienen que venir marcadas. En los eslabones viene el grado de la cadena. En los otros elementos auxiliares que se le enganchan, también viene el CMU, también viene identificado, ¿vale? Y todo esto necesita también unos certificados, ¿vale? Un certificado de calidad, un certificado de pruebas o de ensayos y el certificado de conformidad, o sea, el marcado CE, ¿vale? Donde nos indique pues todas las características de ese elemento, los ensayos que se le han realizado y la norma que le aplica, ¿vale? Esto también viene en la norma, o sea, no son cosas que nos podamos inventar. Esto, por ejemplo, es un certificado. Y aquí tenemos el certificado de calidad, que son dos, que yo siempre he tenido la guerra con mi gente de compras. Dice, pero si ya te da el certificado de conformidad, digo, no, es que no es solo certificado de conformidad CE, sino también certificado de calidad donde yo veo cuáles son las características del equipo, ¿vale? Pues siempre acordaos que tenemos que tener esos dos documentos y además nos sirve para tener información al respecto. ¿Las cadenas tienen vida útil? ¿Tiene reflejado al igual que las de Tiene ciclos de uso, pero para pasar un ciclo de uso de una cadena tiene que pasar mucho, mucho tiempo. Normalmente la experiencia es que antes de que acabe el ciclo de vida de uso de una cadena se ha deteriorado. Lo más normal. Pero también está la norma, ¿eh? En la norma de las cadenas vienen los ciclos de uso para calcular la vida útil de este tipo de elementos. Todos elementos puesto elementos en cadenas, pero también afecta para lingas de textiles y para cables de acero. Tienen que llevar una placa identificativa. Estos son, por ejemplo, las que tenemos aquí a la derecha, son las placas que yo utilizo, ¿vale? Hay de muchas clases, yo utilizo esta. Y a tener en cuenta el número de serie, porque en la cadena no viene ningún número de serie. Me va trazable a certificado, ¿vale? A este certificado, esta orden de trabajo es trazable, ¿vale? Entonces, las chapas de identificación tienen que tener ese número, que te identifique cuál es el número de serie o cuál es la orden de compra de ese elemento izado. Te tiene que indicar, evidentemente, que tiene marcado CE, te tiene que indicar que en función de qué disposición ponga la carga que puede soportar, ¿vale? Y yo siempre digo una cosa, no os fiéis nunca de una cadena que no esté identificada. Si la empresa tiene implementado un sistema de gestión de elementos izados, ¿vale? Pero yo siempre en las formaciones digo que nunca se ha de utilizar un elemento izado que no tenga su chapa de identificación, ¿vale? Con esto, hablando de ti, porque lo han visto además, lo digo echándoles una flor a algunos subinspectores, que hay cadenas por ahí que quien no tenemos sin empresa y se intuye que la empresa le ha puesto la chapa identificativa, intuimos, no, la ha clasificado para que nos entendamos, para decir no la compro y con tantas torpezas que ha puesto en vez de la norma la 818 creo que es, la 812, que es la de cascos. Claro, aquí nos reímos y lo he dicho para que nos reíamos, pero fijaros la cara que se nos queda si viene inspección a una empresa nuestra, ve eso y nos llama y no estamos advertidos. Ya estamos advertidos. También es cierto que de vez en cuando, si comprobamos los certificados, no está de más. No solo dejemos solo eso para archivarlo, vamos a comprobar porque hay muchas veces que a ver, yo compro, no hay ningún problema, Certería Campoyano. Certería Campoyano compra a otros proveedores. Pues muchas veces, pues a lo mejor el certificado viene con errores. Entonces, es bueno también supervisarlo. Y si el certificado viene con errores, yo por deformación, pues dudo ya de las cosas. Porque digo, pues mira, no lo quiero. ¿Vale? Esto ya es sugerencia o recomendación de... Bueno, yo les he hecho una flor a los inspectores que a mí eso me enseñan. Yo no, vamos. Pero para eso la orden, o sea, el número que aparece en la placa tiene que tener soporte con un certificado. ¿Vale? Aceptación y rechazo, que hablábamos antes, de cómo saber cuándo hay que retirarlo.
pues también viene la norma, ¿eh? No, yo únicamente le he puesto fotos, ¿vale? Pues cuando tenemos eslabones deformados, donde le falte material por desgaste, que el desgaste es fácil. Nosotros si queremos hacer una inspección de desgaste, pues es fácil. Te vas con un calibre que esté verificado, ¿vale? Y pues vas a medir el diámetro del eslabón. Mires en los arriba y abajo y si te da una diferencia, si está por debajo de 0,9, ¿vale? Pues ya no lo debemos de utilizar, ¿vale? Y yo decía, no me da tiempo por tanto de hablarlo porque no me pongo la primera vez que se quiere hacer una evaluación voy, visito la empresa, cojo las cadenas, solo me hace falta ver uno de estos defectos o sospecharlo. Si lo he visto, la medida preventiva está clara, voy a cambiarla y ponerlo para el mantenimiento. Y si además me aprietan, saco la presentación, corto el medio y vean, tienes criterio para hacer tu instrucción y que sea tu gente quien revise las cadenas. ¿Quieres que la haga yo? Oportunidad de negocio para servicio de prevención. Recomendación. A ver, esto es un trabajo que es mejor que la de una empresa externa e independiente, que las hay. Y te evitas muchos problemas de Pero todo. incluso un servicio de prevención. Como servicio de prevención. Lo podría hacer. Yo me quedaba con hablar de ficha rizado. Es algo que el servicio de prevención puede ofrecer. ¿Sabes? No. El inventario de los equipos. Son horas técnicos que puedo ofrecer. Bueno, simplificado. Da mucho juego. Son más ejemplos de defectos, ¿vale? Estos son las tablas de las cargas máxima de utilización en función del factor de modo, ¿vale? Que eso ya lo hemos hablado antes. Cargas simétricas, que esto aplica cuando la carga es simétrica o que no siendo simétrica cumple la condición de que sea que la carga sea inferior al 80% de la carga máxima de utilización que tengamos marcado en el elemento rizado. ¿Eh? Estas son algunas de las disposiciones que podemos hacer. Luego tenemos las enlingas textiles. Las enlingas textiles también tienen que venir y la misma normativa o los mismos requerimientos que una enlinga de cadena tiene que llevar también. Tiene que estar etiquetada, tiene que venir la norma que le aplica, las características, el coeficiente y demás. Enlingas tenemos de varios tipos en función del material, ¿vale? Pues la de poliamida, poliéster, polipropileno, ¿vale? En función de para lo que debemos utilizar, pues unas son o tiene mejor características, ¿vale? Las diferencias de las textiles, por ejemplo, pues no soportan tanto el agua, no soportan tanto las inclemencias, las de fibra y estas pues se aguantan mejor. Importante, las enlingas blancas son solo de un uso, ¿vale? O sea, no os podéis o no debemos permitir que se utilicen las enlingas blancas para varias veces en función de qué vayan a hacer. Esas son de un solo uso y normalmente viene el transportista, la cogemos y la dejamos ahí para nosotros. No, tirarla al contenedor de plástico, ¿vale? Y bueno, luego aquí la norma, que es la que viene aquí también, la 14022.1, en función del color, pues te está dando pistas de qué capacidad puede tener esa línea. Criterios para desecharla, pues aquí vienen unos pocos también, ¿vale? Pues cuando tengamos deshebichada, cuando tenga cortes, cuando tenga quemaduras, cuando veas que tiene una sobretensión, se nota en las fibras, ¿vale? Pues eso ya nos está indicando que la tenemos que retirar. Cuando tenga un nudo, por ejemplo, no se pueden utilizar los líneas que tengan nudos, ¿eh? Luego ya nos vamos a los cables de acero. A mí particularmente no me gusta utilizar cables de acero como elemento de rizado. Estos serían algunos de las condiciones en las cuales habría que rechazarlo, ¿vale? Sobre todo cuando ya no se vea uniformidad en el cable. Si en uno de los hilos, o sea, si en uno de los cables tiene un hilo cortado, no pasa nada, además te lo permite la norma. Ya en función del tipo de hilo y en función de los cables que tenga cortados, habría que rechazarlo. Eso también viene en la propia norma, ¿vale? Estos son igual los factores de modo que nos podemos encontrar y exactamente las mismas características documentales y marcados que el resto de elementos de izada, ¿vale? Ahora vamos con otros elementos que también van incluidos. He puesto aquí algunos que son los que yo más puedo usar, ¿vale? Porque pueden ser las pinzas, las garras, los imanes permanentes, ventosas, que son las que menos me gustan porque son los que más fallan. Lo que pasa es que para espesores pequeñitos es lo único que se puede utilizar de momento.
imanes que son de palanca, que estos dan susto porque la palanca tiene mucho muelle y si no lo das, no lo colocas bien, pues o bien se queda la chapa sin sujetar o bien te va a rebotar y te puede dar un dedo y te lo puede romper. Y el balancín, ¿vale? Eh, pues tenemos que saber para qué se están o cómo hay que utilizar de manera correcta cada elemento de auxiliar o cada elemento que vamos a tener conectado al puente grúa. Las pinzas, por ejemplo, pues que siempre estén al fondo del todo, que no estén dobladas, y a mí siempre en las formaciones me gusta ponerle esquemas o fotos de lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Igual que con las garras verticales, que también es otro elemento que se utiliza. Los imanes, la verdad es que es un elemento que aunque se vaya la electricidad no se va a caer. Mucha gente piensa que un electroimán se queda sin suministro eléctrico y siempre estaba, no, tienes media hora para irte que se... No se cae, ¿vale? Es al contrario, funciona a la inversa. Con la electricidad es con lo que se puede desimantar, ¿vale? Esto es importante que en la superficie podemos tener problemas de que se despegue. Y para que se despegue la superficie, ¿vale? Pues tiene que tener óxido, tiene que tener agua, tiene que tener algo que haga de barrera entre la superficie metálica y el imán. Y luego pues hay unas tablas de pandeo, ¿vale? Para evitar que se pueda despegar. Estos elementos suelen ser bastante seguros, tienen señales de iluminación, ¿vale? Que te va diciendo en qué fase de operación está, ¿vale? Y el mantenimiento también es sencillo. Cosas a tener en cuenta de esto, por ejemplo, que la gente que lleva marcapasos, ¿vale? Que tenga bombas de insulina o algún otro elemento, son implantes colaterales, ¿vale? Puede interferir, ¿vale? Entonces es importante conocer la actitud médica del operario a la hora de asignarle trabajos a estos tipos, ¿vale? Las ventosas, que digo que a mí particularmente no me gusta porque funciona por succión, ¿vale? Y sí que no me gusta, yo es que no me gusta. La discusión que tengo cuando voy a tener es que no me gusta, no me gusta. Pero bueno, a ver, hay que hacer un buen mantenimiento, que hay que cambiar muy a menudo la parte que hace unión con la chapa y que las chapas tienen que estar en buen estado para que funcionen de manera correcta, ¿vale? Luego tenemos los balancines, que balancines, pues es una herramienta muy sencilla de construir y por eso nos encontramos muchos balancines en muchos talleres que no tienen ninguna documentación, ¿vale? La documentación es muy sencilla, cualquier empresa te puede hacer en nada un expediente de esto con una declaración de conformidad. Entonces mi recomendación es que no se utilice nada que no tenga esa documentación. Este es el imán de palanca, ¿vale? Que también es sencillo, es un poco más complicado por la manipulación que hay que hacer, pero bueno, también es utilizado bien, viene bien. Aquí lo dejo ya para que luego lo miréis, no sé cómo voy, supongo que mal, ¿no? No, bebé. ¿Voy bien? Bien. Vale. Eh, pues los riesgos más comunes que nos podemos encontrar en la manipulación de los puentes grúa, ¿vale? Pues, origen mecánico, del lugar propio y lugar de trabajo, pero bueno, son los riesgos que hemos visto casi todos en cualquier tipo de manual, ¿no? Pero bueno, creo conveniente ponerlo. Y luego me voy a lo que realmente pues, a mí me gusta mucho, que son las buenas prácticas, ¿no? Pues buenas prácticas. Inventario de los elementos izados, creo que es una buena práctica a aplicar a todas las empresas, el plan de mantenimiento, las autorizaciones de uso, ¿vale? Del puente grúa, eh, sistemas de bloqueo en trabajos de mantenimiento, y es una cosa muy sencilla, un procedimiento de esto. A ver, hay una empresa que viene a cambiar las luces, ¿vale? Pero el puente grúa interfiere. Cogemos los mandos, los metemos en una caja metálica, le colocamos un candado. Sistema, ya está, así de sencillo. No cuesta trabajo, la inversión es... Y te aseguras de que el puente grúa no vaya a ser utilizado. Y te evitas el accidente que veíamos en el primer vídeo, te lo evitas. Elaborar fichas de izado, es una de las buenas prácticas también. Almacenamiento adecuado, uso de útiles para separación de operario-carga. Otro de los principales riesgos, muchos accidentes graves o mortales se producen cuando vamos guiando la carga con la mano.
¿vale? Y no mantenemos la distancia de seguridad. Ese famoso cono que antes comentaba no se mantiene. Pues hay ya en el mercado miles de elementos que nos pueden ayudar para mantener esa distancia de seguridad. Yo, por ejemplo, hace poco compré uno que va con un imán, ¿vale? Me permite mantener una distancia hasta 3 metros. Pongo el imán, es muy fácil, es de ligero y con un simple clic se imanta y se desimanta, ¿vale? Eso es de Baroy. Si alguien quiere, le puedo dar luego más información. Eh, Uso de prendas de alta visibilidad, pues para que nos vean, al que estamos viendo, pues lo tienen que ver. La zona de mantenimiento siempre perimetrada. Cuando están haciendo el mantenimiento de los puentes de grúa, si nos colocamos debajo del puente de grúa, se cae un torrillo, por muy pequeño que sea, y pasa un tío, pues nos puede dar un golpe importante o puede caerle algún otro elemento más pesado. Trabajar con autorizaciones de trabajo también es importante, autorizar a trabajos, tanto trabajos de mantenimiento como aquellos trabajos de riesgo. Yo lo de los permisos de trabajo me he hecho una base de datos donde el permiso no tengo que estar escribiendo y tal. En 5 minutos tengo un permiso y me permite darle mucha vidilla a eso. Presencia de recursos preventivos en operaciones sin visibilidad, antes que lo preguntabas también, pues eso es también una buena práctica. Cosas, por ejemplo, que hace, por ejemplo, saber cuándo una persona está autorizada, ¿vale? Aparte de que haga la autorización, yo, por ejemplo, les pongo pegatinas en los cascos, ¿vale? Una pegatina que sé que no me van a falsificar. Y eso te asegura que vas por la nave y ves, oye, pues mira, pues sí, pues estás autorizado. O, oye, ¿tú por qué estás manipulando un puente que no estás autorizado? Te puedo sancionar, te puedo hacer un despido por poner en peligro la salud de las personas. Esta imagen de la derecha es parecido a lo que yo tengo, pero eso es para cadenas, es una TIF, ¿vale? Esto son para marcar áreas cuando estamos manipulando el puente, ¿vale? Lo puedes configurar de 1000 maneras, ¿vale? Entonces te permite pues, marcar un área en la formación a la información, pues saber que el trabajador, si pasa esa raya, pues está en una situación de peligro, ¿vale? Esto es un... Me falta aquí una cosa. Pues no se me ha guardado una ficha de seguridad que tenía, una ficha de izado. Lo siento, pero luego en la presentación sí que lo voy a poner. Es una ficha de izado, un ejemplo, donde la ficha de izado lo que hago es qué tarea voy a hacer y digo en qué nave se va a hacer, qué riesgos tengo, qué medidas tengo que adoptar y cómo tengo que colocar los elementos izados en un folio. Ya está. En un panel de anuncios en la nave donde corresponda. Ahí lo tienes y todo el mundo sabe cómo tiene que trabajar con eso. El encargado, cuando vaya a ordenar un trabajo, va a la ficha y dice, pues mira, tengo este peso, tienes que utilizar este elemento izado. ¿Vale? Muchas veces la información de los riesgos en el trabajo, pues siempre es un elemento a considerar. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un caso, un accidente real que yo tuve, ¿vale? Se ve en el croquis, el trabajador, nada más es tal cual. Iba ya al vestuario y llegó un camión que había que cargar unas chapas, siempre en las prisas. ¿Vale? Entonces tenía que mover esas chapas. Ya ahí vemos que hay una situación de riesgo porque hay un espacio que no nos permite trabajar con seguridad. Este trabajador colocó las cadenas, colocó las pinzas y estando en el suelo para ver que estaba todo, pues accionó, no se sabe todavía muy bien si de manera voluntaria o involuntaria, pues se equivocó, pero accionó el mando del puente, con la situación de que el puente, el carro estaba desplazado respecto de la vertical. Al levantarlo, una carga oblicua, arrastró y lo atrapó. Como el trabajador estaba agachado, lo golpeó en el pecho, le rompió las costillas y le clavó las costillas en los pulmones. La fortuna que el hombre tiene 1000 cursos de primeros auxilios y supo reaccionar. Se salvó por eso, por la formación en primeros auxilios. Pero las situaciones aquí, lo que quería ver era qué situaciones inseguras podemos detectar aquí. Lo primero, los espacios de seguridad.
cuando vamos a mover el puente grúa, tenemos que tener espacios de seguridad. No podemos estar en espacios reducidos, no tenemos que tener muros que lo tengamos a nuestra espalda, máquinas que tengamos a nuestra espalda, desniveles que tengamos, ¿vale? Siempre distancias de seguridad y evitar siempre estar en elementos donde podamos sufrir atrapamientos. Otra condición, otra situación insegura, la propia disposición de la carga respecto del puente grúa. Hay que comprobar siempre que tengamos las cargas, se llama a plomo, totalmente en vertical, ¿vale? Esas son las cosas que al final, el no verificarlo, el no considerarlo, pues nos puede dar lugar a un accidente de trabajo. Y y bueno, yo me despido con mi forma metálica y espero que os haya resultado interesante. Sí, voy a dejarles luego la otra presentación, que me han faltado 2 diapositivas, ¿vale? Que es una donde pongo un modelo de ficha de izaje. A ver si está ahí. No, es que estas son otras cosas que he ido poniendo por ahí, pero para hacerlo, pero no, está. Pero bueno, eso la mando para que luego la puedan divulgar. Y otra ficha, que esa está muy bien también, que yo sí que la tengo en todos los puestos de trabajo, donde en cada puesto de trabajo pongo, es un cartel donde viene la foto del tío, operario, con todos los EPIs, con la norma que afecta a cada EPI, con los riesgos que tiene el puesto de trabajo y los equipos de protección que tiene que utilizar, junto con las exigencias fundamentales del seguro. ¿Vale? Esa también la recomiendo que, si queréis, la implementéis en vuestros centros de... Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosita... Muchas gracias. Vamos a cambiar el formato, para ver si damos más ideas. Bueno, no quiero interrumpir, que no voy a comentar alguna cosa, simplemente. Entonces, si alguien online quiere plantear alguna duda o mira en el chat, así lo abres para que vean. Vamos a ir. Ahí. Vamos a poder arreglarlo. Vale, sí, bueno, aquí únicamente la presentación la dejaré en el colegio, que la divulgarán a las personas que han participado. No escuchas, pues algo dices. Madre mía, hoy va a haber sorpresas, no puedo hacer. Entonces. Pues. Muchísimas gracias. Sí, comentar, por favor. Bueno, lo he hecho aquí en presencial. En relación, afortunadamente, seguimos con la tradición de los jueves de prevención y estamos haciendo una serie de documentación. Por ejemplo, hemos hecho una memoria de todo lo que hicimos el año pasado, ¿vale? Para tener todo recopilado, aunque sabéis que la web del colegio es excepcional y pues hay que agradecer el mantenimiento que llevan. Lo digo porque a los que no estáis aquí en presencial hemos cambiado el formato de detección de necesidades, ¿vale? También estamos abiertos a las sugerencias, intentando concretar un poquito más. No es... Y sí que yo sé que vamos todos muy apuradillos, pero si dedicáis 5 o 10 minutillos a echarle un ojo, pues os lo vamos a agradecer. Veis que un patrón que se sigue aquí desde el principio es que no te piden datos personales, ni se huye de vender nada, ni de pedir nada. Esto se inició como un elemento altruista y la parte que no lo es de gracias al colegio que poner sus medios para que podamos continuar. Entonces, los únicos datos que se piden, la única finalidad que tiene es simplemente pues, el que podamos adaptar mejor los contenidos a lo que os va haciendo falta, a los que soléis venir, ni más ni menos. De hecho, pues esta, por ejemplo, en concreto, tuve la suerte de tener aquí al lado a José, que conoce el tema, pero entenderme fue una petición concreta, no me acuerdo el porcentaje, pero prácticamente de un 25-30% de los asistentes entre el año pasado y el anterior. ¿Vale? Es decir, que todo esto que entregáis, yo me lo llevo y luego, bueno, pues echamos un ratillo, lo analizamos y tenemos una serie de rankings por temáticas, por áreas preventivas y luego por temáticas.
Entonces yo sé que pediros a lo mejor un poquito más de tiempo, pero os agradezco mucho que lo rellenéis y de hecho para darle un poquito de alegría, vamos a decirlo así, hemos cambiado el formato, ¿vale? Y nada, sin más, pues muy agradecido. Nada, no te cagas. Y nada, pues si Dios quiere nos vemos el último jueves del mes que viene. Muchísimas gracias a todo el mundo.